Hola, buenas tardes. Estamos en esta oportunidad con una excelente colega, amiga y compañera. Vamos a hablar de un tema de interés para todos los profesionales de sistemas de gestión. Me acompaña en esta sesión Diana Sofía, una compañera profesional especialista en seguridad en el perdón, profesional en seguridad en el trabajo, especialista en gestión humana y auditora experta en seguridad vial. Entonces, su servidora Diana Betancourt, vamos a trabajar en la sesión de hoy para hacer el autorreporte de seguridad vial bajo la resolución. Se me olvidó la resolución. 4595 del 2022. Sí, y la que salió ahorita para la misionalidad. La circular, Es, la circular 0034 del 2026. la circular 0034. Entonces, como esto es un tema que realmente nos atañe a todos nosotros como profesionales, la idea es que vamos a compartir con ustedes el paso a paso de cómo lo hacemos con una empresa ejemplo y a partir de ese ejercicio ustedes van a poderlo aplicar a sus empresas clientes. Entonces, quiero que Denita se presente, que nos cuente su experiencia, cómo le pareció este ejercicio y qué nos va a enseñar esta día. A ver. Bueno, gracias por la invitación, Dianita. Mucho gusto. Diana Sofía Arias, como lo dijo Diana, profesional de seguridad en el trabajo, especialista en talento humano y auditora en seguridad vial y sistemas de gestión. Con una experiencia sistemas de gestión más de 10 años, en planes estratégicos 3 años, haciendo todo el proceso de acompañamiento a diferentes empresas y diferentes sectores a nivel en Colombia. Este proceso de hacer el autorreporte de plan estratégico en las compañías es de mucho acompañamiento y entendimiento desde cómo se tiene implementado y estructurado un plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a las misionalidades. Entonces, Ok. siempre ha sido un poco dispendioso porque hay unas preguntas y más desde el formulario donde hay que ser muy específico al momento de reportar. Vale. Me gustaría hacerte unas preguntas antes de que arranquemos Ujú. con el autorreporte. Nenita, ¿qué pasó con lo que hicimos en enero? O sea, ¿por qué nos tocó volver a hacer el reporte si en enero todas las empresas hicimos el reporte con unos correos que nos dio el ministerio Ujú. y enviamos el informe y en teoría pues no tendríamos que volver a hacer este reporte? ¿Qué pasó? Bueno, eso fue algo que subsanó el Ministerio de Trabajo el año 2026, donde no fue de una forma por medio circular que lo hizo, sino que un correo por de acuerdo a lo que la Agencia Nacional en su momento mencionó en el año pasado. Entonces, lo que se hizo fue que muchas empresas seguían reportando en enero del 2026, el periodo del 2025, el Plan Estratégico de Seguridad, y ya pues con eso pues uno subsanaba, porque adicional el Ministerio daba respuesta diciendo que ya había quedado radicado el plan estratégico de seguridad vial, entonces ya la gente, pues muchos que ahora dicen, no, ya se reportó, ya no hay nada más que hacer. Ujú. Pero gran sorpresa que sale en marzo 30 precisamente una circular donde dice ya la forma de reportar por medio de un formulario. ¿Qué hice yo? Hice un radicado en el Ministerio de Trabajo donde pues pregunté que si aquellas empresas que habían hecho ese reporte tendrían que volver a reportar, ya que en la circular había un vacío, aunque muchos colegas no consultan y dicen, no, ahí es claro, para mí no fue claro. Entonces yo hice el reporte, hice la La radicado, consulta, la ajá. consulta. El ministerio me contestó hace una semana y media y me confirma que hay que hacer el reporte sí o sí por medio del formulario. Ok, o sea que estamos recibiendo prácticamente una respuesta específica que tú le hiciste directamente al ministerio. Sí, yo tengo el Esto es importante que lo tengamos claro porque a nivel personal yo soy creyente que realmente a veces el ministerio nos genera demasiado trabajo y cuando entendimos lo de la resolución, realmente cuando pasó esto en enero todos hicimos el autorreporte y cuando generamos yo vi esta circular y lo sentí como un reproceso, realmente yo me sentía ajena a esta circular, dije, no, yo hice el reporte de todas mis empresas de misionalidad 2 porque cabe resaltar lo siguiente, todas las empresas que estén reguladas por el Ministerio de Transporte, ellos tienen otro mecanismo de autorreporte, ellos se reportan a través de la plataforma del SISI. Pero nosotros, otras empresas que no sean propias del transporte, sino que su objeto misional sea diferente, pero para el desarrollo de sus actividades misionales contraten o subcontraten o tengan flota de vehículos a partir de 10 vehículos o a partir de dos conductores, tienen otra misionalidad, ¿sí? Entonces les aplica la circular que estamos hablando. Entonces, la idea es que ustedes a través de esta herramienta que estamos haciendo hoy puedan hacer su autodiagnóstico porque lo que hicimos en enero no nos va a servir. El informe y esa plantillita que nos dieron de Anita, que todos usamos, nos va a servir para hacer este Sí, reporte, ¿sí? sí, los lineamientos que están en el paso número 20, que es el del autorreporte, está igual plasmado para hacerlo en el formulario.
Ok, Lo mismo que uno tiene la plantilla, que nombre de información de la empresa, el auditor, el líder, ok. está igualito con el formulario, siempre y cuando tengan un buen tiempo. Eso es una gran recomendación que les doy a nivel profesional, es que cuando estén haciendo el reporte, tengan un tiempo para hacer ese formulario, ¿sí? Porque por sí el formulario es extenso, por lo que hay varias cositas que hay que tener en cuenta durante pues, el reporte que hay que hacer hacia el Plan Estratégico de Seguridad Vial con el Ministerio de Trabajo. Te hago una consulta, por lo menos para este ejercicio que nosotros vamos a hacer y como yo sé que la parte de indicadores es muy larga, si nosotros vamos a continuar de parte en parte, obligatoriamente nos toca diligenciar la información, ¿todas? Sí, ok. Entonces, previamente y contemplando esa información que Anita nos dio, la idea es que cada uno de ustedes, o lo que pretendo es que también se deje un enlace, ahora con la utilización de Diana, ¿no? Podemos compartir este Excel para que las Sí, personas... Dianita previamente tiene un Excel donde en un grupo de WhatsApp hicieron pues como enviaron todas las preguntas para que tengan un poco de facilidad las empresas y puedan reportarlo de una forma em, más fácil al momento pues de enviar esta información hacia el Ministerio de Trabajo. Entonces, la idea es que ustedes tengan esa plantilla, este Excel, la puedan descargar y a partir de esa información la alimenten previamente, porque si no lo hacen, pues se les va a dificultar hacer el autorreporte directamente en el formulario que nos comparte el Sí, ministerio. sí, de pronto hay organizaciones que son un poco más organizadas que cuando hicieron el reporte en enero, esa plantilla, ese Word que se tenían, Ujú. lo tenían, los puede Les puede ayudar. servir. Sí, Ok. bastante, les puede ayudar bastante. Bueno, entonces yo les estoy compartiendo pantalla. Realmente esta información a ustedes se les va a colocar de manera simultánea aquí en el video. En la plataforma que tiene el ministerio, entonces tenemos un formulario normal, un formulario de Google, tranquilito, tranqui, yo creo, bueno, es un formulario de Forms Sí, de Microsoft de 365 Microsoft. que tiene el ministerio. Entonces, la idea es que este reporte, nosotros vamos a hacer el autorreporte del año 2025, ¿sí? Bueno, ahora sí, Diana, vamos a empezar en Ujú. materia, vamos a hacer el autorreporte. La idea es que cada uno de ustedes con el enlace del ministerio, ustedes hagan esto de manera programada, solitos, junticos con la información. Entonces, aquí dice, como líder manifiesto bajo juramento, esto es importante. Aquí nos hacen una pregunta bien importante, porque la información que estamos suministrando es información veraz. Si yo, Diana, como responsable de un plan estratégico, suministro información que no es verdad, esto tiene nombre propio, nombre y apellido, se llama falsedad del documento público. Entonces, la idea es que ninguno de ustedes incurra en un delito, muchachos. La información, si Ujú. ustedes no tienen algo, es preferible que digan, no sé, cero, NA. Primero una pregunta cuando dicen la auditoría del plan estratégico. Si ustedes no han hecho la auditoría, pues realmente no se pongan a inventar datos, ¿sí? No es un espacio para nosotros inventar información documentada. Sí. Una pregunta antes de que continuemos. En este formulario hay que cargar información, No hay que cargar documentos, ¿ok? solamente hay que cargar información que se tenga de la compañía del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, Ok. algo importante para tener en cuenta, Diana, es que allí hay, cuando vamos a reportar los periodos, está la opción del 2024. Recordar que el periodo 2024 que se reportó en el año 2025, pues se hizo por medio de un fórmula, de un correo electrónico y que el Ministerio de Trabajo dio respuesta diciendo que había llegado por medio de un radicado pues a las empresas diciéndole que ya, entonces por eso cumplíamos. Hay la opción de poder también mirar si en el 2024 las empresas quieren, está opcional Ah, para que tengan allí o sea que ese es presentes. opcional, el que tenemos como obligatorio es del 2025. 2025 es el Listo. periodo que se tiene que reportar sí o sí, entonces para que tengan pronto en cuenta eso. Vale. Entonces, para claridad de todos nuestros seguidores y todos los que nos están acompañando en este ejercicio, yo aquí estoy pues trabajando en tiempo real. La verdad, esto tiene su grado de dificultad. Eh, yo tengo fe que esto se está grabando. Y si no se está grabando, me tocará volverlo a hacer, no lo sé. Pero vamos a hacer. Entonces, aquí colocamos los datos de la empresa. Bueno, Allí colocan un correo electrónico, ahí pide el correo electrónico representante legal, pero sí le hago la gran sugerencia es que
coloquen el correo de las personas responsables del sistema de gestión o los que son líderes del plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? Porque a veces puede llegar una respuesta del Ministerio de Trabajo y llega el representante legal y ustedes como responsables de los sistemas de gestión, pues no se dan cuenta en qué momento llegó una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo sobre que quedó radicado para que tengan pues como presente eso al momento de hacer el reporte. Muy bien. Bueno, ustedes me tendrán paciencia porque aquí estoy colocando datos privada. Bueno, aquí nos van preguntando información de la organización. El sector económico, mira que me surgió una duda cuando estuve haciendo esto, porque las actividades económicas aparecen, pues no todas las actividades económicas, ¿no? Aparecen como ciertos sectores. Si alguna empresa no está en alguno de estos sectores. Pero mira que sí aparece, ¿Sí? porque de acuerdo al número del que aparece que está creado el sector económico de la empresa, allí usted se puede ubicar. Entonces dice comercialización al por menor y de por menor y mayor comercialización, entonces ahí lo puedes encontrar en el grupo G. Y ahí vas a encontrar el número del SIUP, que es el que ustedes tienen identificado en la organización, pues al momento de su actividad económica. En el RUT. Ajá, en el RUP. Muy bien. Bueno, aquí por lo menos la de nosotros me tocaría colocar otras actividades de servicios porque no aparece la de servicios empresariales. Ah, bueno, aquí. Ok, Sí, entonces aparecen un abajo código sí de aparecen especiales, los ya. códigos, entonces por eso aparece la categoría por abecedario, ¿sí? Y ese abecedario, pues hay algunas organizaciones que no saben, no, es que mi sector es salud, ahí aparece salud, aparece el sector de agricultura, aparece el sector de pesca, aparece el sector todo lo que es comercialización, que es compra al por menor y al por mayor, cuando hago comercialización, todo lo correspondiente a lo que mi Tienes toda la actividad razón. ahí aparece. Y ya luego aparece también ya los códigos de las actividades económicas. Y la niña de la oficina está imprimiendo cosas y nos distrae un poquito, pero tú tranqui, no te preocupes. Bueno, aquí estoy trabajando, muchachos, por favor, concentrémonos. Esto requiere un nivel de Sí, concentración. Bueno, aquí vamos en las ciudades. O donde sea está que ubicada la organización. ya, Entonces, primero pregunta el departamento, luego la la ciudad. ciudad. Y ya de allí, pues ya pide información como tal de un teléfono principal. Como ahorita estamos mucho en la era de tecnología y ya muchas las organizaciones no tienen PBX, no tienen fijos, entonces coloquen los números del líder del plan estratégico de seguridad vial. Si es corporativo, chévere. Si no es corporativo, en la organización hay otro número celular del área de operaciones, de talento humano, el representante legal que les autorizan, pueden colocar ese número telefónico pues para que no haya problema. Ok. Bueno, aquí estamos colocando los datos. Igual la idea es que ustedes esta información lo llenen con la información de sus empresas. Yo estoy procurando colocar los datos aquí lo más rápido que pueda, muchachos. Realmente ténganme paciencia. Cuando estemos editando esto, les solicitaré que lo pongan un poquito más rápido para que el video no se haga tan largo. Sí, como dijimos, como te dije al principio, sí es importante que cuando estén haciendo estos reportes estén muy concentraditos por toda la información que tienen que colocar. La verdad es que sí es de bastante tiempo poder hacerlo. Y ayuda mucho tener la información lista, porque si nosotros, no es como cuando hacemos el reporte de estándares mínimos, que la información, lo más difícil que nos pide son los datos de Ajá. nosotros y la licencia y la fecha del curso. Acá pide demasiados datos. Entonces la información nos toca tenerla construida y al momento de hacer este reporte Ujú. para que no nos genere pues inconveniente al momento de hacer el reporte. A ver, Ahí pone el líder del PES, que ya lo tienen definido en el paso número 1, que es donde ya dice quién es esa persona que está haciendo el proceso de implementación dentro del plan. Recuerden que una de las responsabilidades del líder del plan estratégico pues es hacer el autorreporte, entonces aquí ya tiene una de las responsabilidades y funciones asignadas para cada año. Recordar que este plan estratégico de seguridad vial se reporta año vencido, entonces lo que equivale ahorita al 2026 se reporta hasta, tienen plazo hasta enero del 2027 a hacer su reporte. bueno, esa es una pregunta que me parecería muy chévere hacer para las personas que, pues ya hicimos el reporte del 2025. Cuando estemos en el 2027 y nos toca hacer el reporte del 2026, cuéntale un poquito a nuestra audiencia cómo va a ser. Yo vi como un pico y placa con la cédula y con los NID, Ajá, ¿sí? sí. Contémosle un poquito cómo va a ser ese Entonces, de reporte. acuerdo a su último dígito
último dígito del NIT es donde ustedes van a tener unos tiempos para poder hacer esos reportes. En la misma circular dice hay plazo hasta el 31 de enero, pero para las empresas, de acuerdo a los números del NIT, allí pues tienen que tener presente para poder hacer en esos tiempos estipulados el reporte del plan estratégico de seguridad vial. Tienen plazo hasta el 31, pero sin dejar pasar el tiempo que tienen como tal ya dentro de la resolución que les establece de acuerdo al NIT. Ok, bueno, ya pasamos a la primera información, la primera hojita, que es como la información de la empresa. Ahora pasamos a un segundo bloque, a una segunda hoja, pero no hemos pasado de la parte, o sea, Seguimos en el mismo la parte formulario. 1, seguimos en un Entonces, para formulario. tener presente que el formulario son 3 formularios al mismo tiempo. Entonces, iniciamos con un formulario 1, que es toda la información de la organización y el líder del plan estratégico de seguridad vial. Segunda parte de ese mismo formulario 1 es la información, la caracterización que tenemos, recuerden, en el paso número 5, donde nosotros identificamos los vehículos que tenemos propios de la compañía y los vehículos que son al servicio de la compañía y que son de los colaboradores. Esto es muy importante que lo tengamos, Dianita, presente, porque yo he hecho videos y he explicado, y esto genera un poquito de confusión, porque incluso cuando vimos una capacitación sobre los desplazamientos misionales, que los usan que el colaborador lo hace en su vehículo, hay muchas empresas que no han trasladado y no han extendido la aplicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en los vehículos de sus colaboradores que son usados para transportes en misión. Normalmente esto, ¿quién lo hace? Los comerciales, los asesores, los vendedores puerta a puerta, o sea, hay una cantidad de cargos y de roles que para el desarrollo de sus actividades los contratan, incluso en las características de la contratación dice con vehículo. En su perfil de cargo, al momento de hacer el proceso de selección, le dice uno de los requisitos para yo contratar es que tenga motocicleta Vehículo, correcto. o carro, de acuerdo al perfil o al que yo estoy buscando. Entonces, tener en cuenta de que listo, hay muchas inquietudes cuando uno está en el proceso asesorando el plan estratégico, es porque me dicen, pero es que nosotros no le damos auxilio de rodamiento. Listo, no le dan auxilio de rodamiento, pero hay algo que se llama una responsabilidad. Y la responsabilidad es que usted está poniendo al servicio de ese vehículo en la compañía para cumplir sus funciones. Entonces, de acuerdo a su función, pues usted tiene que hacer un desplazamiento con su propio vehículo y es allí donde contemplamos entre el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, teniendo en cuenta que si alguna persona durante ese desplazamiento tuvo un accidente laboral, pues también es un accidente de tránsito o siniestro vial, que lo llamamos siempre entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial que nos dice. Entonces, al haber ese tema de accidente de trabajo, también es un siniestro vial que donde se vieron involucrados 2 personas en esa siniestralidad, pues a nosotros dentro del sistema de gestión, pues tenemos una afectación y tenemos un nivel de pérdida. Entonces, tener en cuenta que esos vehículos que están al servicio de la compañía, de los colaboradores, pues tenemos que incluirlo dentro de nuestra identificación del paso número 5 y es allí donde muchas empresas lo que hacen es que para poder tener esa información, pues ya si la persona es seleccionada con ese vehículo o a veces cambian de vehículo, entonces los colaboradores tienen una gran responsabilidad y es actualizar la información de ese nuevo vehículo para poder darle una autorización, digámoslo así, las compañías lo manejan para que pueda hacer esos desplazamientos laborales con su propio vehículo. Miren que ese tema me parece sumamente importante porque aquí licenciando esto, dice, hay una pregunta que de pronto para los ejercicios que hicimos los reportes anteriores no aparecía y es el reporte maquinaria amarilla, eso no lo teníamos, maquinaria amarilla, o al menos no tan explícito, ¿no? Entonces, maquinaria amarilla, ¿no? Y nos están hablando de conducción de vehículos de pasajeros, o sea que si la empresa tiene rutas, tanto propias como subcontratadas por empresas de transporte especial, o sea que no solamente la empresa que hace el transporte de la ruta tiene que hacer este reporte, sino la empresa que contrata esta empresa de buses y hace la ruta empresarial. Pero recuerda que la empresa de buses es una empresa de servicio especial, entonces lo reportan vigilado. Claro, ellos, pero este reporte es de la empresa que para su objeto misional subcontrata, porque la pregunta es si subcontrata, o sea, aquí no solamente contempla el vehículo propio, sino vehículos Los de tercerizados. terceros. Eso tal vez no estaba tan claro cuando hicimos nosotros el reporte bajo el formato Sí, anterior. decía en el contratista. Había un ítem que decía, tiene contratista, entonces ahí contemplaba los contratistas, que es cuando yo subcontrato el servicio. Pero miren que me pasó porque realmente algunas empresas cuando uno hace este reporte con las empresas, porque eso no lo hace uno solito, No. y uno le dice, usted tiene contratistas y la empresa cree que el contratista de transporte solamente es el que, no sé, es el que tiene un vehículo particular y le hace un servicio de Un Uber. carreo. El carreo, A eso famoso tiene ese carreo. concepto. Ajá, sí.
Pero el servicio de transporte terciarizado es totalmente amplio. Va a prestarse servicio de transporte especial, transporte de carga y el transporte de carga, llámese carga pesada, carga de material Liviana. petro, carga liviana, o sea, carga de mensajería, porque ese es otro servicio de mensajería. Sí. Entonces, las empresas que nosotros de pronto no tengamos en nuestro mapa, en nuestro análisis de riesgos y en nuestro análisis de peligros, este tipo de transporte es importante que esto sea un momento para, venga, hagamos un alto Ujú. y replanteemos nuestro plan estratégico de seguridad vial porque muy seguramente vamos a tener vacíos que no vamos a tener capacidad de responder al momento de hacer este autorreporte si no hemos hecho un adecuado diagnóstico. Porque esto donde se hace, este análisis se hace en el diagnóstico, que normalmente es cuando estamos haciendo el paso 5, En el paso seguimiento. 5, en el paso 5 que yo siempre llamo línea base. Yo no llamo tanto diagnóstico porque la gente se puede confundir, ¿sí? Y cuando tenemos asesorías dentro de las ARLs, que la mayoría tienen unos productos bien chéveres, bien interesantes, cada una ARL pues tiene un producto y ese producto está con el diagnóstico. Entonces el diagnóstico allá se puede visualizar como si fuera todo el paso 5, no. Tener en cuenta que el diagnóstico lo que hace con la ARL como tal, esa ARL pues le dice cómo tiene su nivel de cumplimiento, ¿sí? Y eso está válido. Pero ese paso 5 es la línea base, donde yo tengo la información, cómo está ubicada la organización, cuáles son mis contratistas que tengo para el servicio o la operación de mi compañía. Adicional, también tengo los vehículos que son propios, tercerizados y adicional los que son de los colaboradores. Correcto. Porque ahí yo tengo que tener toda la información dentro de la línea base, la información de todos mis colaboradores teniendo en cuenta el rol que yo tengo en la compañía, porque tenemos motociclistas, conductores, peatones, ciclistas, ¿sí? Los famosos ahorita patinadores que se volvió súper famoso porque aquí ya los pone, los patinadores y como tal, porque eso ya entra que algunas empresas empiezan a contratar las personas o asesores comerciales o técnicos dentro de con vehículos de sostenibilidad. Entonces, los famosos bicicletas eléctricas o motocicletas eléctricas. Esto es un cambio bien, bien importante porque muy seguramente, no sé si a usted les ha pasado, pero en muchas empresas no tienen este radar, no lo tienen mapeado. No saben cuáles de sus colaboradores realmente tienen este tipo de movilidad o usan este tipo de transporte. Y se nos está volviendo paisaje porque ya es normal verlos en la calle, pero no los estamos aterrizando a nuestro plan estratégico de seguridad vial. Entonces, si tenemos para el objeto misional, para el desarrollo de las actividades de la organización, estamos contratando o subcontratando personas que se movilicen en este tipo de vehículos, también tenemos que incluirlos en este diagnóstico. Sí, Perfecto. señorita. O sea que este es un cambio bien importante que realmente no lo teníamos mapeado. Bueno, mire el dato que nos pregunta acá, que igual en el autorreporte anterior nos pedía el dato de los peatones, porque este es un actor vulnerable. Sí. Y a veces las empresas creen o consideran que cuando no les aplica el plan estratégico porque no tienen conductores. Me pasa en una organización y es que de pronto tienen servicio de parqueadero y el parqueadero no es de ellos, sino que los subcontratan. Es externo. Y este externo que tiene puede ser una propiedad horizontal, X, una administración, las personas tienen que desplazarse desde la empresa hasta el parqueadero y estas personas, aunque el parqueadero no es responsabilidad de la empresa, ese desplazamiento, no sé, aquí tengo a Anita la experta, pero yo considero que ese desplazamiento debería contemplarse dentro del plan estratégico de seguridad vial porque yo no le estoy dejando a disposición que la persona parquee donde quiera, sino que yo le estoy diciendo parquee allá. Siempre y cuando la compañía le diga, esa es la zona de parquear en este sitio. Por eso, digamos que la empresa queda aquí y el parqueadero queda a 2 cuadras. Y ese parqueadero lo suministra la empresa. Bien. Listo, chévere porque nos están suministrando parqueadero. Es un beneficio que tiene la compañía. Pero el desplazamiento de la empresa al parqueadero viene bien siendo que sabemos que no considera si pasa algo, no es un accidente de trabajo. Pero sí lo tenemos en cuenta por comportamiento entre el plan estratégico. Correcto, o sea, habría que entrarlo al plan estratégico como una ruta para acceso peatonal y hay que generar campañas y sensibilización e incluso hacer un análisis cuando estemos haciendo el análisis de lo que es las vías suministradas por la empresa, administradas por la empresa, nos tocaría hacer un análisis de ese riesgo cuando las personas se nos van en el rol de peatón desde la empresa hasta el parqueadero. Hasta el parqueadero. ¿Sí? Eso es esos importante. Desplazamientos extralaborales que uno le llama. Correcto. A ver, colaboradores que son peatones. Yo aquí puse que es que tengo como que 2 peatones. Ah, bueno, tengo un peatón. Tengo una peatona que anda por aquí, que no quiero decir el nombre.
Listo, seguimos en la sesión, en la parte 1, sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tercera hoja del mismo formulario, porque son casi 4 o 5 hojas que tiene cada uno de los formularios. Yo tengo una pregunta, por lo menos aquí dice descripción de los objetivos, aquí solamente es descriptivo. Sí, solo es descriptivo. Entonces, de acuerdo al paso número 7, que tenemos los objetivos y metas, allí se colocan los objetivos que fueron programados y alcanzables en el año 2025. Tener en cuenta que estamos reportando 2025, ¿listo? Luego pide que pongamos esas metas que fueron alcanzadas en ese periodo 2025. Entonces allí se colocan esas metas de acuerdo a lo que está dentro del paso número 7. ¿Listo? Listo, yo ya había hecho mi trabajo previamente, descripción de los adicional, objetivos. pues el plan estratégico también lo lleva al futuro. Y al futuro es que tenemos que reportar 2025 con los objetivos y las metas y de una vez le dice, venga, prepárese y usted para el 2026, ¿qué es lo que usted se va a empezar a organizar dentro de sus objetivos y metas? Entonces es allí donde me pide 2025 y al mismo tiempo me está pidiendo 2026, diciendo usted en 2026 hacia dónde va a ser su enfoque el plan estratégico de seguridad vial con sus objetivos y sus metas. Entonces es allí donde se colocan también 2026. Bueno, y si la empresa no tiene pensado cambiar los objetivos porque eso se vuelve muy agotador, estar cambiando cada año las metas y los objetivos, ¿qué hacemos? Pronto en objetivos puede ser el mismo, en metas puede ser, se tiene que subir, porque si yo voy a decir que identificación, 2026 hicieron identificación de los peligros y riesgos del plan estratégico de seguridad vial, donde digo que voy a identificar el 50%. El 50% puede ser que solamente desplazamientos laborales y después INTINER. Pero para el 2026 yo no puedo decir que el 50% de mi meta, de mi identificación de mis peligros, tengo que decir el 100%. Entonces ahí la meta sube. O sea que en la meta nos pides un dato cuantificable. Sí, ahí pone el mismo ejemplo, dice, de acuerdo a la reducción de la accidentalidad, la meta va a ser 0 para no sé qué. Entonces, ahí sí es cuantificable. Siempre la meta va a ser cuantificable. Y yo siempre llevo el ejemplo es las metas, siempre aquí disculpen lo que voy a decir, en las metas personales. Mi meta personal es que yo en el año 20 voy a comprarme mi casa. Para yo comprarme mi casa, pues tengo que hacer un ahorro, tengo que hacer un objetivo, tengo para poder llegar a la meta que es la casa. Entonces, eso es como yo lo llevo siempre en el ejemplo de que las metas siempre son cuantificables, porque es lo que entre el plan estratégico de seguridad va a decir si voy bien, regular o voy mal. Ok. Bueno, aquí nos pregunta sobre los programas los programas de gestión de riesgo crítico, o sea, que son adicionales a los 5 programas o son otros programas. No, son los mismos programas, son los 5 programas de gestión de riesgo. Tener en cuenta que yo a las empresas les he ido recomendando, colocamos el objetivo de cada uno de los programas. Entonces, objetivo para velocidad, la gestión de la velocidad, objetivo para el tema de la fatiga, objetivo para el tema de la distracción, el programa de objetivo de alcohol y sustancias psicoactivas, el objetivo de actores vulnerables. Ese objetivo yo lo coloco a cada uno poniéndole programa de velocidad y le pongo su objetivo. Abajo, programa de distracción y le pongo su objetivo. Entonces, ahí lo que ponemos son los 5 objetivos de los 5 programas que tenemos en el paso número 8. Ok. Luego nos dice del factores de desempeño. Aquí, ¿qué vamos a colocar en los factores de desempeño? Bueno, entonces tengan en cuenta que ese factor de desempeño ha sido el dolor de cabeza de muchos profesionales, porque hay algo importante, lo digo de una mentora muy chévere, muy interesante, que me lo explicó de una forma súper chévere, y es que en la ISO 39000 están los factores de desempeño. No te creo, ¿dónde están los factores de desempeño? Los factores de desempeño son 3, iniciales, intermedios y finales. Entonces, los iniciales son lo que yo identifico entre la velocidad, cuál va a ser mi parte de cómo hacerlo. Entonces, inicialmente mi factor de desempeño va a ser el exceso de velocidad. Intermedio es que si yo tengo en la compañía GPS instalados en los vehículos, entonces ese es el intermedio. ¿Cómo el intervenir? Por medio de la verificación y control del GPS. Ese es intermedio. Y final es que yo tengo el control por medio de las capacitaciones, rastreos, hábitos y comportamientos seguros de mis conductores para no exceder la velocidad permitida. Entonces, esos factores de desempeño a cada programa hay que describirlos. Yo les aconsejo que los factores de desempeño por cada programa los coloquen. No es un factor de desempeño de forma general. Es aterrizado a cada programa. A cada programa.
sea que aquí hay que hacer un muy buen análisis del programa, Sí. desde el objetivo, el indicador y el factor de desempeño. Yo entiendo el factor de desempeño es cómo mido la eficacia de ese programa, ¿no? Ok, entonces ISO ¿qué es el factor? 39, el factor de desempeño es el comportamiento que tiene el programa entre el plan estratégico de El seguridad vial. desempeño, ok. O sea, nos toca hacer un podcast de cómo hablar del factor de Sí, desempeño. Me ese encanta. será el próximo. Muy bien, muy Por bien. ahí vamos encaminándonos Vea, para un pasé a próximo. otro formulario. Seguimos en el Vamos mismo. en la página número 4. 4. Indicadores del PES. Aquí es donde yo creo que va a estar. Aquí el dolor de cabeza de muchos va a ser los indicadores del plan estratégico de seguridad vial, porque ese es el paso más largo, más extenso al momento de reportar. Pero recuerda que son 16 indicadores, pero hay un indicador que se convierte en 4, Ok. el nivel de pérdida. El primerito. El primero, el nivel de pérdida, tenemos 4 categorías. Hay muchos profesionales que interpretan ese nivel de pérdida como si fuera una forma general. No tuve un nivel de pérdida 0, que no hubo ningún accidente sobre los kilómetros recorridos, Ujú. ¿sí? Eso no, es así y no a la vez. O sea, yo aquí, número de fatalidades 0. Entonces, para que tengan en cuenta, ahí está, categoría fatalidad, Ajá. incapacidad superior a 30 días, Sí. incapacidad inferior a 30 días y el famoso choque simple que le llamamos latas. Ok. Entonces, por cada una de esas categorías tengo que reportar los 4 trimestres. Wow. Ok. Entonces vamos a empezar. Entonces, 4 trimestres que son de enero a marzo, primer trimestre, de abril a junio, segundo trimestre, Ajá. de julio a septiembre, tercer trimestre, y octubre a noviembre, cuarto trimestre. Tener en cuenta de que en el formulario me pide es tener diligenciar la información. ¿Qué es diligenciar la información? De acuerdo a la fórmula. Entonces, yo tengo un numerador, tengo un denominador y tengo un resultado. Entonces, eso es lo que tengo que reportar en el formulario. Numerador, denominador y el resultado. Ok. Número, no me van letras, todo va en número. Entonces vamos a empezar con el nivel de pérdida. Entonces, número de fatalidades, yo en mi caso tuve 0. 0, no tuvimos fallecidos. Para que tengan en cuenta, aquí se tienen que tener las fatalidades propios de la compañía y terceros. O sea que si la empresa no tiene ese dato de los terceros. Sí, porque cuando pasa un accidente laboral, tenemos datos del tercero. Si la persona, el colaborador, pues no perdió la vida, sino que perdió el tercero, Ok. ahí tenemos la información Sino y un que, fatal. sino que a veces las empresas llevan sus indicadores, pero a veces no están llevando los indicadores de los contratistas. Pero yo o le digo, los no, terceros. el tercero es cuando hubo involucrado el accidente. Ok. Si es un accidente vial y está involucrado un tercero. Un tercero y Ok. perdió la vida. Listo. Y un accidente de mi empresa. De mi empresa. Ya. No el tercero contratista. No es con su empresa, no, ahí no tengo nada tercero que ver involucrado en el con mi accidente. empresa. Ya. En el accidente. Listo, número de kilómetros. Aquí pongo los kilómetros normales. Todos los kilómetros de la flota automotor que Ajá. tenemos en la compañía. Entonces, todo lo que es propio y tercerizado y la de los colaboradores. Porque también cuenta esa. Bueno, ¿y qué pasa si la empresa no está llevando el control de del kilometraje? Porque aquí nos vuelve el dolor. Ese es el dolor de cabeza de muchas de las empresas. Porque resulta de que los vehículos, por ejemplo, los que son de los colaboradores, pues no tenemos un control muy bien, porque como propiamente son vehículos usados en el servicio extralaboral, ahí empezamos a hacer un cálculo, y el cálculo es de acuerdo a los vehículos, a los kilómetros, a las rutas que yo tengo identificado de mi paso 5, de mi paso 15, pues yo tengo que tener más o menos un consolidado de cuántos los kilómetros que recorren cada uno de los cargos. Ok. Un promedio. Tengo aquí esta duda, Dianita. Sale Señora. indicador tasa de siniestros viales por nivel de pérdida. Nivel 1, fatalidades del primer trimestre, K constante equivalente a 1000 kilómetros. Ese es el resultado. Entonces, Cero. ok, entonces aquí ¿qué pongo? 0. 0. 0 porque no tuviste fatalidad y los kilómetros. Recuerda que la constante siempre va a estar, que es 1.000.000 de kilómetros recorridos. Ok. Entonces, recuerden que siempre la fórmula es el número de la fatalidad, lo que se me ha Sobre presentado, los kilómetros. por los kilómetros, que es la constante, dividido los kilómetros que yo tengo recorridos. Como hay un 0, ya me da 0. Ya te hace. Listo. Muy bien. Y aparece aquí en el tablerito, aparece como un tecladito. Bueno, recuerden que ese teclado lo ponen ahí pues porque pusieron como una calculadora, pero ustedes con el numérico ponen 0 y no hay ningún problema. Ok, sí, para que la gente no se nos vaya A a confundir. Número de heridos graves es de 30 días. Ok, con más de 30 días, o sea que cuando hay un accidente, eso es importante porque a veces los accidentes viales, la mayoría tienen incapacidades superiores a los 30 días. O sea, día 31 yo lo tengo como grave. Como grave, pero entonces también no van a haber casos que tengan incapacidades inferiores a 30 días. Ahí está. Aquí también está contemplado.
porque a veces las empresas no están contemplando esos accidentes, pues que no nos están impactando supuestamente en el indicador de ausentismo, resulta que todo eso tiene una sinergia. Ajá, entonces, por ejemplo, yo siempre les aconsejo a las compañías que cuando llevemos el indicador de ausentismo, también llevemos una caracterización de ese ausentismo. Okay. Entonces, porque yo sé que si los que son empresas con nivel básico no les aplica el paso 21, que es el nivel de pérdida, pero por buena práctica yo les aconsejo que siempre tengan ese nivel ese indicador. No, esa matriz, okay. Porque es una matriz del nivel de pérdida, donde yo tengo identificado mi población en mi desplazamiento laboral y mi población en desplazamiento extralaboral. Y cada uno tiene un comportamiento, porque puede ser que yo no tenga accidentes de trabajo, pero tengo accidentes de tránsito o siniestros viales durante los desplazamientos extralaborales. Y es allí donde yo tengo que mirar, listo, la señorita X se me accidentó día tal, motociclista, y tengo una incapacidad superior a 30 días. ¿Yo dónde la voy a llevar? En mi ausentismo la tengo reportada como una enfermedad general, pero donde yo tengo identificado bien que sea un siniestro vial y que yo tenga un consolidado. Entonces, siempre les aconsejo que en el paso 5 a los profesionales, colegas, todos los que asesoran en planes estratégicos de seguridad vial, por buena práctica siempre tienen el paso 5, el nivel de pérdida de la matriz, okay. que está estipulado en el paso 21. Ok. Bueno, aquí eso está largo, muchachos. Es el largo. ¿Cómo hacemos para avanzar? Porque yo lo puedo llenar. Si no me deja avanzar si yo no lo lleno todo. Tienes que llenarlo. Bueno, hemos terminado, yo no sé cuántos formularios llevan, pero seguimos en la parte 1, hicimos 2 indicadores y en el formulario nos carga una página, como quien dice, como hacer un break, un pare ahí, pero quiero que Anita nos explique qué va a pasar aquí. Ahí retrocediendo un poquito, el formulario hay que diligenciar todos los indicadores. No me dice que si yo soy nivel básico, estándar avanzado, me vaya a salir propiamente mis indicadores. No. Salen los 16 indicadores que tenemos que reportar. Y entonces la empresa que no tenga estos indicadores porque no le aplican. Entonces, por ejemplo, en este caso, la empresa que estamos colocando el ejemplo es nivel básico. Entonces, lo que es costos, pues pone 0, 0, 0, 0. Okay. Lo va a diligenciar porque lo pide numérico obtener la información. Cuando ya terminamos el primer indicador, que es 1 de 3, ya uno completico, entonces allí mismo va a decir enviar. Yo envío y adicional también aparece el otro enlace del segundo formulario que es 2 de 3. O sea que le doy clic aquí. Le das clic allí, ¿sí? Y acá le doy enviar. Cuando le vas a dar enviar, entonces nos vamos a ir en la parte superior derecha que tenemos 3 punticos y en esos 3 punticos vamos a decir imprimir respuesta, pero no la vamos, bueno, algunas empresas que quieran hacer la impresión, bien. Los que no, vamos pues hay que ahorrar el papel también, estamos construyendo por el medio ambiente, lo guardamos de forma digital. Okay. Entonces allí para que ustedes tengan presente, igual en la notica dice, pueden imprimir o guardar las respuestas. Hasta el momento no he conocido ninguna empresa que les haya llegado una respuesta por parte del ministerio donde diga que pues ya quedó radicado el plan estratégico de seguridad vial bajo el formulario. No he conocido. O sea que esa es nuestra evidencia y nuestro soporte. Ah, ok. O sea que a diferencia del otro caso cuando hicimos el reporte en enero que nos llega un correo de manera automática, en este caso simplemente nos queda la evidencia que nosotros estamos generando aquí de guardar este pantallazo, esta imagen. Okay. No la imagen, guarda el formulario. La respuesta del formulario. Listo, espérame, yo pongo aquí reporte, autorreporte. Desde ahí en el paso 20 va el autorreporte. Y ese es el formulario 1 de 3. Y seguimos el formulario 2 de 3. Entonces, cuando iniciamos el formulario 2 de 3, le pide la información de la autorización de los datos personales. Y la primera página que está solicitando es la misma información de la compañía. Entonces, que voy a reportar 2025 y que luego pues pongo toda la información de la compañía. Entonces, nombre, tipo de documento. O sea, nos toca volver a llenar la información de la primera. Hasta un cierto punto. No es toda la información porque no me pide que sea toda, sino que el periodo que estoy reportando, el nombre de la empresa y el tipo de documento que tiene la compañía, que es tipo NIT o CC. Y ya luego pues coloco el número del NIT y el correo electrónico es el de la empresa. El inicial que colocamos. Pero el de la empresa o el del responsable. El de la empresa.
Entonces, Ok. casi siempre les aconsejo lo que les decía. Si dice representante legal o correo de la empresa, siempre los responsables del sistema de gestión o líderes del plan estratégico, pues coloquen sus correos para que así cuando llegue una respuesta del ministerio, pues ustedes la puedan visualizar mucho más fácil y no tengan que estar preguntando al representante legal, vea jefe, les llegó la respuesta, vea jefe, es que ya están llegando, es que varios colegas nos han dicho, entonces sí les sugiero pues que lo coloquen así. O sea, acá seguimos con los indicadores de costo. Listo, entonces ya en el indicador de lo que son los riesgos, estos riesgos van muy asociados al paso número 6. Dentro de mi matriz de peligro, que recuerden que esta matriz ya dentro de la resolución 4595 establece una metodología de cómo hacerlo, ¿sí? Y una evaluación de esos riesgos. Entonces, tener en cuenta de que allí en este indicador me pide los riesgos, el total de riesgos que yo tengo en mi matriz de plan estratégico. Ojo, importante, no es la matriz dentro de la GTC 45. Puede ser que las compañías quieran tener esa práctica de tener la GTC 45, pero yo tengo que identificarlo bajo los desplazamientos misionales itineres y todos los actores viales que yo tengo identificado en mi paso número 5. Entonces, tener en cuenta de que si la empresa dice, yo no quiero tener la metodología de la resolución 4595, sino que por la GTC, pues hay que ampliar y mirar con la GTC cómo puedo identificar esos actores viales con ese tipo de desplazamientos que Tienen que realizo. ser como un híbrido, porque la GTC no tiene los riesgos ni los peligros que establece por seguridad vial. Solamente dice accidente de tránsito. Correcto, entonces hay que hacer un híbrido. Yo creo que hay que hacer una modificación en la metodología y la empresa tiene que hacer una adaptación del modelo, la identificación del riesgo y la evaluación, de la identificación del peligro y la evaluación del riesgo. Ajá. ¿Por qué? Porque muy seguramente la evaluación del riesgo puede ser la misma, eficiencia por probabilidad la misma, pero en la identificación del peligro es donde cambia. Donde cambia. ¿Sí? Total. Entonces la metodología, como ustedes tengan definido en su organización, yo la verdad no aconsejo ese método, yo aconsejo una matriz aparte. Sino que hay empresas que dicen, no, que yo tengo la 5x5, yo listo, muéstrame la 5x5 cómo es y yo miro si sí le sirve o no le sirve. Si no le sirve, entonces miramos de qué forma se puede acomodar, porque hay organizaciones que tienen sus propias metodologías y es válido, pero siempre y cuando me dé el alcance, la evaluación de la probabilidad y la eficiencia. Ese indicador, riesgos de seguridad bien identificados, RCI-BI, pero aquí al inicio y al finalizar el año. O sea, básicamente allí, son los mismos. Entonces allí me pide al inicio del año, enero 2025, cuántos riesgos te saliste, el total de mi matriz, y al finalizar el año, cuántos terminaste. En teoría no serían los mismos. Depende. Si tú dices que yo en el año, en mis objetivos digo que yo voy a volver a identificar o voy a mirar voy a hacer una evaluación de esos riesgos, entonces quizás pueda decir, no, este ya riesgo ya no está. Yo entonces, ahí es importante la matriz, porque en la matriz yo digo que tengo una valoración alta, yo hice una gestión en la intervención y hago un riesgo residual. Sí. Vuelvo, hago la evaluación, entonces ya ese riesgo no está alto, sino que ya bajo a moderado. Pero, y si la empresa, un ejemplo, no hace la evaluación del riesgo residual, sino que se queda con el riesgo inherente, pero hace una evaluación al otro año, no en ese mismo año, sino que es la misma. Siempre hace lo mismo. Entonces, si son 150, termino con 150 porque yo no toqué mi matriz. Yo la puedo tocar siempre y cuando se me hayan presentado un accidente. Correcto. Entonces, si ya presentó un accidente y no estaba contemplado uno de los peligros allí, listo. Entonces, ya se me expresó un accidente, ya no son 150, sino que ya son 155, porque pues identifiqué 5 peligros más. Entonces, al finalizar el año son 155. Entonces, aquí hay una fórmula como una resta. Sí. Para mí es 0, porque es... La resta te va a dar la diferencia. Claro, pero como no hay diferencia. Entonces, al inicio son 150, al finalizar son 150. El resultado es 0. Correcto, porque no hay riesgos adicionales. Ya. Acá, cantidad de riesgos de seguridad con valoración alta. Aquí ya es el tema de en la metodología de evaluación, ¿cuántos dieron alto esos 150? ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, si 150, la mitad son 75 valoración alta, entonces pongo 75. De esos 75 al inicio del año, inicié con 75, pero al finalizar el año terminé con 50, porque 25 gestioné y hice el riesgo residual. Entonces, ya identifiqué, no hice nuevamente una valoración de ese riesgo donde ya
quedaron con 50, pues porque las medidas de intervención pues son bastante fuertes o bastante dispendiosas, entonces para poder hacerlo hay que hacer un tema de tecnología o mejorar la parametrización de tenga la ruta, diferentes cosas que yo tenga que tener dentro de la compañía para intervenir el riesgo, entonces ahí donde me da la diferencia que son 25. Ok. Metas, pasa el indicador 4, cumplimiento de metas. Bueno, ¿Aquí qué? entonces ese indicador de meta es muy interesante, muy chévere dentro del paso 7. Yo tengo identificado, yo tengo planteado mis objetivos y metas en el año 2025, ¿sí? Pero adicional yo pongo una meta. Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos es que digo, cumplir con la normativa vigente aplicable en plan estratégico de seguridad vial. Listo, ¿usted con cuánto va a cumplir si el año 25 arrancó? ¿Cuánto fue su meta que usted va a decir que va a cumplir con esa normatividad del plan estratégico de seguridad vial? Muchas empresas o muchos colegas dicen el 100% y uno dice el 100% un plan estratégico en el año 2025, lo dudo. Es difícil, sí, ¿no? Lo dudo. Sí. Casi siempre yo les digo, mire, pueden empezar con un 50 o un 60%, donde ustedes van a tener los pasos implementados, estructurados, implementados, porque al mismo tiempo se va trabajando de la mano, puede ser un 50 o un 60. Entonces yo digo que 50 va a ser esa meta que yo voy a poner en el año y que allí en objetivos y metas yo tengo que llevarlo es por los trimestres, o sea, mi indicador se mide de forma trimestral. Entonces, si yo pongo que ese objetivo se va a medir al finalizar el año, entonces en el último trimestre, que es de octubre a diciembre, yo digo que voy a cumplir con el 50% y es allí donde yo lo reviso si voy cumpliendo. Casi siempre como mi mentora que aquí doy referencia nos explicó una forma muy fácil de hacer los objetivos, es que yo tengo una matriz como objetivos y metas como muchos lo tienen, pero adicional le pongo la meta y llevo adicional, agrego como 8 columnas más y los pongo por trimestres, pongo planeado, cuánto lo que yo pongo, 50 ejecutado en ese trimestre. Y así mismo abajo yo ya pongo la fórmula contar y digo cuántos de esos objetivos se me cumplieron en cada trimestre y es donde yo coloco acá esta meta. Entonces se coincide con, por lo menos yo lo hago por una meta por programa, o sea, yo, una personal. Entonces, si yo tengo, porque realmente el éxito está en no pretender tanto. No, hay que enfocarse en ser en el enfocado. año. Entonces, si yo tengo 5 programas, 5 objetivos. 5 objetivos, entonces cada programa tiene un objetivo. Okay. Y yo lo asocio a una meta en particular. Entonces, puedo tener metas de cumplimiento, puedo tener metas de cobertura, puedo tener metas de no presentarse accidentalidad. Entonces, dependiendo de cómo yo formule mis metas, ¿sí? De cumplimiento de ese programa o de ese objetivo, entonces de esa misma forma digo, yo no puedo abarcar en un trimestre los 5 programas. Puede ser que yo trabajé con 2 y en el otro mes puse otros 2. Entonces, yo metas como tal, no significa que yo todos los meses tenga que tener los 5 objetivos medidos, no. Pero si uno es correcto y no es tan ambicioso, porque es que hay empresas que de pronto son muy pretenciosas y quieren ejecutarlo todo al 100% y realmente se complica demasiado la vida porque es muy difícil hacerle seguimiento a los 5 programas de manera simultánea en un trimestre. Es más fácil desde mi alcance, yo divido mis programas de gestión en trimestres, en bloques. Entonces yo atiendo riesgos por trimestre. Entonces un trimestre atiendo 1, 2, 3 riesgos máximo. Y así me voy yendo todo el año. Entonces, al finalizar del año, he cubierto y he intervenido 12 riesgos prioritarios dentro de la organización, que los pueden generar de manera transversal con los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Sí. Entonces, hay muchas actividades que vamos a poder trabajar de manera conjunta y lo podemos ejecutar, lo vamos a poder llevar y lo vamos a apalancar. Pero si nosotros, no sé, los llevamos solitos, pues se va a perder como la sintonía y al final no vamos a lograr el objetivo que es generar una cultura de autocuidado y de conciencia para que las personas sepan que esto realmente no es por hacerlo, sino que tiene un sentido. Entonces, por lo menos hay programas de gestión que yo los asocio en la gestión, es a campañas de promoción y prevención, porque de pronto el alcance de la empresa no da más. Entonces, mi meta es, yo me propuse 3 actividades y las ejecuté las 3, el cumplimiento es el 100%, siendo pues de así. ese programa. De ese programa. Pero si yo me pongo un programa y pongo 10 actividades en un mes y en el otro otras 10 actividades en el mismo, o sea, se me van juntando todo ese mundial de actividades y al final yo no voy a dar abasto para cumplir todo eso. Pero acuérdate que aquí las metas son de los objetivos. No, sí. Pero
como yo doy cumplimiento a los objetivos a través de los programas de Ajá, gestión sí, y los programas tienen actividades, sí, son programas. entonces si yo soy muy ambicioso y pongo un montón de actividades, al final yo no voy a poder cumplir la meta, Ujú. porque establecí una meta muy alta, o sea, una exigencia muy alta de actividades. Entonces yo quiero hacer, no estamos hablando por lo menos de inspecciones preoperacionales que sabemos que todas las empresas lo tienen que hacer, pero por lo menos capacitaciones, que yo quiero hacer campaña, yo quiero hacer promoción y prevención, yo quiero que la ARL venga, personaje lúdico, quiero hacer, o sea, y quiero hacer todo a la misma vez. No, tienen que El tiempo de la enfocar. empresa no te va a dar, porque no nos van a prestar el personal para estar haciendo Ujú, todo el tiempo lo mismo. sí. Entonces tenemos que dinamizar las actividades para que logremos ejecutar las actividades de manera correcta, ¿sí? Es lo que yo Sí, pienso. está bien. Entonces, las metas que sean siempre alcanzables. Que Ujú. usted diga, este año mis objetivos son 5, esos 5 objetivos, cada uno tiene una meta alcanzable, que yo lo llevo en el transcurso del año y usted ya Ujú. define en qué trimestre lo está midiendo. Pero lo importante es que yo diga, en el primer trimestre me puse 5 metas y cumplí 5 metas en el primer trimestre. O cumplí 4, entonces yo ya le voy sumando a la otra. Entonces, así como yo tengo organizado mis objetivos y metas, pues así yo ya voy mirando la forma más fácil de poder registrarlo en el indicador, porque en el indicador acá sí lo pide cómo es el cumplimiento de cada meta trimestralmente. Tener en cuenta que en cada indicador casi siempre pide el total del año. Entonces, para que sepan que cuando están reportando dice cuántos indicadores fueron definidos, planeados, ¿sí? Programados en el año y cuántos fueron ejecutados, pues es el total de todos los 4 trimestres para que y el resultado de eso pues tendré que dar ya sea el 100%, el 75%, el 80% de acuerdo a como yo lo tenga. Y el indicador del plan de trabajo, pues en el mismo paso 9, pues muchos de los colegas y profesionales pues tienen sus matrices chéveres, bonitas de plan de trabajo. Aquí es asociado solamente al plan estratégico de seguridad vial, que yo tenga una matriz interesante donde me saque las programadas, las ejecutadas en el trimestre y yo ya pues como consolido la información allí. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta los 3 formularios que se hayan enviado de la forma, todos tienen pues el mismo, cuando uno va terminando, va saliendo los enlaces para los siguientes formularios. Entonces, cuando ya se tienen ya cerrados, todos se guardan. Esa es la evidencia que tenemos al momento del plan estratégico de seguridad vial. Ya con esto pues se hace cierre de este reporte que hay plazo hasta el 30 de mayo en las organizaciones de misionalidad 2 y ya pues con esto cumplimos. Y en el formulario de multas y vi una particularidad y es que aparecen los códigos de las multas. También eso fue diferente a lo que Sí, nos pasaba en enero, porque en enero simplemente relacionábamos si teníamos multas, el código de la multa, ajá. ¿sí? Pero en este caso aparece todo una lista desplegable, o sea que hay que hacer una verificación. No, ¿Cómo lo no la lista llevamos? explicable, aparece el código de la multa y de qué se trata la La multa cantidad de y infractores. colocas el número de personas, o sea, solamente el número que hayan tenido en ese código de multa. Por Ok. eso en el paso 5, en la línea base, pues uno con la información de los colaboradores es que se da cuenta esas infracciones y multas que tienen. Entonces es importante que en ese último formulario pues diligencien colocando el número de multas que se hayan identificado en el 2025 de los colaboradores. Ok, entonces es muy importante que tengamos ese dato, si no hemos de pronto diligenciado, hacer, pues ya a esta altura no creo que haya forma de hacer el análisis de multas, no lo sé, si pueden entrar a Pues las si las páginas del compañías, CIMIT, sí, sí se puede, ¿sí? siempre y cuando, pues como estamos reportando 2025, Ujú. pues es la información que yo ya tengo en el paso 5 Ok, de mis colaboradores con los códigos de multa. Entonces, si tengo un mismo colaborador hasta 5 códigos, pues yo tengo que empezar a hacer la clasificación de todos esos códigos de los colaboradores. Es decir, ese tiene el C1, tantos 5, entonces pongo 5. Este tiene el C9, tantos tengo allí identificados y pongo el número. ok. Bueno, Anita, para mí ha sido un placer tenerte en este espacio. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que nos va a tocar abrir más espacios para aprender más cosas. Los factores de desempeño creo que me generaron una gran duda. Si ustedes tienen dudas y quieren aprender de más cositas más profundas, escríbanme en los comentarios para que generemos videos donde nos enseñen, donde aprendamos cosas más interesantes y entre colegas profundicemos los conocimientos, porque esto es un tema que no significa que el que uno sepa algo significa que lo sepa todo. Estamos en capacidad de aprender de manera permanente, que generemos conocimiento de manera compartida con nuestros colegas y compañeros y la información y el conocimiento es para compartirlo. Si no nos quedemos con la información y reteniéndola porque así no vamos a crecer,
Realmente tenemos que crecer de manera conjunta entre todos nosotros. Para mí ha sido un placer estar en esta oportunidad contigo, Anita. Muchas gracias por tu Dale, Dianita, tiempo. muchas gracias. A mi equipo los quiero mucho y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Un abrazo.